Desde las aguas del río Jordán, donde tantas historias de fe han comenzado, algo muy extraño acaba de salir a la luz. No es un simple descubrimiento arqueológico, es algo que ha estado oculto por siglos y ahora ha despertado. Lo que encontraron bajo el río ha dejado a muchas personas sorprendidas. Religiosos, creyentes y estudiosos no saben cómo explicarlo. Algunos ya se preguntan, ¿será una señal del cielo? ¿Estará anunciando el regreso de Jesús? En medio de un mundo lleno de caos, este hecho podría ser la respuesta que generaciones han estado esperando. Quédate con nosotros mientras te mostramos lo que encontraron, lo que significa y por qué hay tantos corazones preguntando lo mismo. ¿Está Jesús a punto de regresar? En tiempos antiguos, este río representaba un símbolo poderoso de vida y santidad. Hoy, el Jordán se está secando inexorablemente con un caudal reducido en más del 90% comparado con hace un siglo. Lo que una vez nutrió imperios enteros y fue testigo de momentos sagrados, ahora corre poco profundo y silencioso. Sin embargo, recientemente ese silencio se ha roto de manera inquietante. Sonidos extraños han comenzado a resonar desde debajo de las orillas del río, estruendos inexplicables que nadie logra comprender. ¿Podría esto ser algo más que deterioro natural? Las tradiciones bíblicas ancestrales hablan de seres aprisionados en las profundidades terrestres, espíritus rebeldes que aguardan el juicio final. Algunos creen que la tierra misma temblará algún día para liberarlos, marcando el inicio de un gran conflicto espiritual anunciado en las profecías. Según las enseñanzas cristianas, los demonios son ángeles caídos, entidades espirituales poderosas pero no divinas. Su objetivo es engañar, tentar y arrastrar a la humanidad hacia la rebelión contra Dios. Su poder es limitado, su alcance está sujeto a restricciones divinas. No obstante, si estos seres llegaran a levantarse nuevamente, especialmente desde un lugar tan sagrado como el Jordán, el mundo entero temblaría. Aunque el Apocalipsis menciona el Éufrates, el río Jordán posee su propio peso profético. Es el lugar de milagros, bautismos y cruces divinos. ¿Podría un levantamiento desde sus profundidades señalar una guerra espiritual o algo peor? Algunos interpretan estas señales de manera literal, otros simbólicamente. De cualquier forma, nos recuerdan que Cristo viene y debemos estar preparados. El río Jordán, una de las vías fluviales más sagradas de la historia humana y el sitio exacto donde Jesucristo fue bautizado, ha experimentado recientemente una transformación escalofriante. Sus aguas se han tornado de un color rojo, sangre profundo, dejando atónitos a los científicos y alarmando a las comunidades religiosas de todo el mundo. ¿Qué podría provocar semejante cambio en un río tan espiritualmente significativo? No se trata de un incidente aislado. En años recientes, ríos y lagos de Argentina, Perú, Japón y China también se han vuelto misteriosamente rojos. En cada caso, los expertos han luchado por ofrecer explicaciones satisfactorias. Mientras algunos sugieren factores ambientales o floraciones de algas, el patrón y el simbolismo han llevado a muchos a mirar más allá de la ciencia, hacia la profecía. En las Escrituras, la transformación del agua en sangre no es simplemente un fenómeno natural, es un mensaje divino. En Éxodo 7, 17, 21, Dios instruyó a Moisés para golpear el río Nilo con su vara, transformando sus aguas en sangre. Este acto marcó el comienzo de las 10 plagas, un juicio contra Egipto y una advertencia para quienes se oponían a la voluntad de Dios. Pero la Biblia no se detiene ahí. En el libro del Apocalipsis, el juicio futuro de Dios se describe con claridad aterradora. Apocalipsis 16:3 declara: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre como de muerto.
Versículos posteriores describen ríos y manantiales que se tornan en sangre, señalando la ira divina sobre un mundo rebelde. Ahora el cambio repentino en el río Jordán, el lugar exacto donde el cielo se abrió una vez y el Espíritu de Dios descendió sobre Jesús, adquiere un nuevo peso. ¿Podría esto ser un eco moderno de esas advertencias antiguas? Un marcador profético de que el tiempo del regreso de Jesús se acerca. El color del agua puede desvanecerse, pero las preguntas que deja son permanentes. Para los creyentes, este momento sirve como una llamada de atención. ¿Es coincidencia o está Dios hablando a través de la naturaleza una vez más? Mientras ríos de todo el globo comienzan a reflejar las señales mencionadas en las Escrituras, se nos recuerda que la profecía no es distante, se está desarrollando. Mantente alerta, mantente en oración. El tiempo podría ser más corto de lo que pensamos. En las profundidades turbias, en este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales. Y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Cerca del sitio tradicional del bautismo de Jesús, un equipo de buzos exploradores ha hecho un descubrimiento asombroso que está enviando ondas de choque a través de las comunidades científicas y religiosas. Enterrada bajo capas de sedimento, desenterraron una antigua caja de piedra sellada, perfectamente preservada. Cuando fue abierta cuidadosamente, el contenido reveló artefactos diferentes a cualquier cosa encontrada anteriormente en esta región sagrada. Dentro de la caja había fragmentos de pergaminos escritos en hebreo antiguo y arameo, los idiomas de los profetas del Antiguo Testamento. Estos escritos, aunque frágiles, pueden contener mensajes o profecías no vistas en generaciones. Junto a ellos, los buzos descubrieron una tableta de piedra grabada con símbolos vinculados al templo de Salomón, sugiriendo una conexión con el santuario sagrado descrito en Reyes. Pero quizás el artefacto más escalofriante y profético encontrado fue un pequeño shofar dorado, cuerno de carnero, usado a lo largo de la historia bíblica. En las Escrituras, el shofar es símbolo de advertencia divina y anuncio celestial. Se usaba para llamar al pueblo al arrepentimiento, anunciar victorias y, más notablemente, señalar la llegada del rey. ¿Podría esta trompeta antigua ser un mensaje de los cielos? En la tradición judía, el shofar se toca para proclamar la venida del Mesías. Y en Mateo 24, 30, 31, Jesús mismo dice: «Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos». Esto no es solo arqueología, podría ser cumplimiento profético en tiempo real. Estamos siendo advertidos, se está agotando el tiempo y aquí está la parte más urgente. Esto podría ser solo el comienzo. Los buzos se preparan para una segunda inmersión, más profunda, más arriesgada y más reveladora. ¿Qué más yace oculto bajo las aguas sagradas del Jordán? Mantente conectado. El próximo descubrimiento podría sacudir al mundo. Largamente descartadas por los escépticos como leyenda, las ciudades antiguas de Sodoma y Gomorra, creídas perdidas en las arenas del tiempo, ahora podrían haber sido desenterradas.
y con ellas viene no solo una revelación arqueológica, sino un recordatorio sobrio del juicio divino y las consecuencias de la maldad sin control. Según Génesis 19, 24, 25, Dios hizo llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra debido a su pecado grave. Había advertido a Abraham, quien suplicó misericordia. Dios acordó perdonar las ciudades si se encontraban solo 10 personas justas, pero no las hubo. Los ángeles llevaron a Lot y su familia a seguridad, advirtiéndoles que no miraran atrás. Pero la esposa de Lot desobedeció y fue convertida en columna de sal. Génesis 19:26. Su historia se convirtió en símbolo para todas las generaciones de misericordia ofrecida, pero justicia ejecutada cuando el mal permanece impenitente. Ahora, en un sitio conocido como Tal el-Hammam, ubicado al noreste del Mar Muerto, los arqueólogos han descubierto evidencia que podría confirmar el relato bíblico. Las excavaciones revelaron capas profundas de ceniza y restos carbonizados, señalando un fuego súbito y catastrófico, no resultado de guerra o deterioro natural. La destrucción fue instantánea e intensa, coincidiendo inquietantemente con la narrativa bíblica. Aún más impactantes son las bolas de azufre incrustadas en el suelo, algunas del azufre más puro jamás registrado, más del 90% puro. Exactamente como las escrituras describieron, fuego y azufre llovieron del cielo. Los fragmentos de cerámica muestran signos de haber estado expuestos a temperaturas mucho más allá de los fuegos normales, como si hubieran sido incinerados sobrenaturalmente. Los científicos concuerdan en que estos efectos solo podrían ser causados por un evento explosivo diferente a cualquier cosa natural. Pero la historia no termina ahí. Durante casi 700 años, la tierra alrededor de Tal el-Hammam permaneció yerma e inhabitada. Los suelos están llenos de sal y azufre, incapaces de sostener cultivos, exactamente como se describe en Génesis, donde la región se convirtió en un páramo desolado y maldito. Las implicaciones son asombrosas. Esta no es solo historia antigua, es una llamada de atención profética. El mismo Dios que juzgó Sodoma y Gomorra aún llama al mundo al arrepentimiento y la justicia. ¿Podrían estas ruinas ser una señal, una advertencia oportuna de que el juicio viene nuevamente? Mantente alerta, la tierra aún habla y la palabra de Dios nunca regresa vacía. Un fenómeno extraño ha sacudido las orillas del río Jordán. Un enjambre masivo de langostas ha aparecido, oscureciendo los cielos y generando temor entre los locales y observadores. Esto no es solo otro evento ecológico. Para muchos, hace eco de juicios antiguos y trae a la mente un patrón profético establecido en el libro del Apocalipsis. Las langostas han estado asociadas durante mucho tiempo con advertencias divinas en las Escrituras. En la historia del Éxodo, fueron la 8ª plaga que golpeó Egipto, devorando todo a su paso como juicio contra el corazón endurecido de Faraón. Pero en el libro final de la Biblia, el Apocalipsis, la aparición de langostas toma un tono mucho más apocalíptico. Apocalipsis 9:1-3 declara: «Entonces sonó la 5ª trompeta, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones». Esta es la 5ª trompeta, parte de la serie aterradora conocida como las 7 trompetas del juicio. Estos toques de trompeta representan advertencias y castigos secuenciales derramados sobre un mundo rebelde antes del regreso de Cristo. Cuando suena la 5ª trompeta, emergen langostas. No insectos ordinarios, sino agentes simbólicos de tormento permitidos para golpear a quienes no tienen el sello de Dios. ¿Podría el enjambre que ahora aparece cerca del sagrado río Jordán, las mismas aguas donde Jesús fue bautizado, ser más que coincidencia? Muchos se preguntan, ¿es esta una señal de que las trompetas están comenzando a sonar? El río Jordán ya posee significado profético.
Es un lugar de transición, arrepentimiento y revelación. Pero ahora, con el cielo nublado por alas y la tierra zumbando con inquietud, el mensaje se siente urgente. En un tiempo de agitación global, guerras, hambrunas y colapso moral, un enjambre de langostas se siente menos como naturaleza y más como un llamado de trompeta divina resonando a través de las naciones. ¿Estamos presenciando los dolores de parto de la profecía desplegándose? Mantente alerta, observa las señales y prepara tu corazón, porque si las trompetas están sonando, el Rey no está lejos. ¿Qué hacemos con un río que gime desde debajo de la tierra? Un río que una vez recibió las pisadas de Jesús, ahora resuena con sonidos misteriosos e inexplicables. No maquinaria, no naturaleza, sino algo más profundo, antiguo, espiritual. Evoca las descripciones del Apocalipsis de seres largamente atados bajo las aguas, esperando el tiempo señalado para ser liberados. Y luego, como confirmando la advertencia, las aguas se tornan rojas. El río Jordán, sagrado, bíblico, eterno, ahora corre como sangre, tal como lo hizo el Nilo en Egipto cuando Dios desplegó su poder incomparable a través de Moisés. Tal como Apocalipsis 16 predice, las aguas se convirtieron como sangre de muerto. Esto no está aislado, es parte de un patrón creciente visto en todo el mundo. Una señal de juicio, un ruego por arrepentimiento, un toque de trompeta profético en forma líquida. Luego vino el descubrimiento, una caja de piedra sellada durante milenios, oculta cerca del lugar exacto donde Jesús fue bautizado. Dentro, fragmentos de pergaminos antiguos, una tableta de la era del templo y un pequeño shofar dorado. Una trompeta en miniatura, pero en la tradición judía no es algo pequeño. El shofar se toca para despertar el alma, advertir del juicio y anunciar la venida del Mesías. Apocalipsis 11:15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo. Y ahora un enjambre de langostas, levantándose inesperadamente sobre el Jordán. No meramente una anomalía ambiental, sino un paralelo espiritual a los juicios de trompeta de Apocalipsis 9. Cuando el quinto ángel toca su trompeta, emergen langostas, no como insectos, sino como atormentadores desatados en los últimos días. ¿Realmente pensamos que todo esto es coincidencia? Esta no es materia de leyenda. Estos eventos se están desarrollando en tiempo real. Sonidos extraños bajo aguas sagradas, ríos convertidos en sangre, trompetas ocultas por generaciones ahora reveladas, langostas invadiendo el lugar exacto donde Cristo pisó el agua. Estas no son señales aleatorias, son un patrón tejido junto con intención divina, y cada pieza apunta hacia una verdad. Dios está hablando nuevamente. Los cielos se están agitando, y el regreso de Jesucristo podría estar más cerca de lo que nos atrevemos a imaginar. Estas señales no están destinadas a aterrorizar a los fieles, sino a despertarnos, sacarnos del letargo espiritual, llamarnos de vuelta a la palabra, de vuelta al altar, de vuelta a la santidad. El mismo río que una vez simbolizó el renacimiento, ahora podría estar proclamando juicio, llamada final a arrepentirse y prepararse. Escucha atentamente. El Jordán está hablando. Las trompetas están sonando. ¿Estás listo? Padre Celestial, venimos ante ti con corazones humildes, elevando a todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo en todo el mundo. En estos tiempos inciertos y turbulentos, fortalece los corazones de tu pueblo, que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus mentes y almas en Cristo Jesús. Señor, derrama tu Espíritu Santo sobre la Iglesia, despierta a los que duermen, fortalece a los cansados, consuela a los perseguidos, sana a los quebrantados y enciende un fuego santo en los corazones de los fieles. Que la valentía reemplace al miedo y el amor reemplace a la división. Unénos bajo la bandera de la cruz y recuérdanos que somos un cuerpo redimido por un Salvador.
Protege a tus hijos del engaño y ayúdalos a mantenerse firmes en la verdad. Cuando la oscuridad trate de abrumar, sé la luz que los guíe. Cuando vengan las pruebas, sé la roca que los sostiene. Y cuando el mundo los rechace, recuérdales que son escogidos, amados y nunca están solos. Padre, levanta una generación de cristianos que sean inquebrantables en su fe, llenos de compasión y sin temor al proclamar el Evangelio. Que sus vidas reflejen tu gloria y atraigan a otros al conocimiento salvador de Jesucristo. Te pedimos esto en el nombre poderoso y santo de Jesús, nuestro Señor, nuestro Redentor y nuestro Rey, que pronto viene. Amén. La precisión de los libros que constituyen la Santa Biblia ha sido constantemente desafiada. Esta perspectiva se enfocará en los libros del Nuevo Testamento, mostrando que son genuinos y autoritativos. Hay evidencia suficiente para demostrar que los libros que constituyen el Nuevo Testamento actual fueron inspirados por Dios y han sido divinamente preservados a través de los siglos. Existe evidencia en el Antiguo Testamento que apunta a la formación del Nuevo Testamento. Nota algunos ejemplos significativos. En el tiempo de Moisés, Dios dijo que levantaría otro profeta como Moisés, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Deuteronomio 18:18. El apóstol Pedro reconoció que este pasaje en Deuteronomio se refería a Jesucristo, Hechos 3:19-24, quien se aseguraría de que las verdades espirituales y el conocimiento fueran preservados para las generaciones futuras. El profeta Isaías fue inspirado a referirse al tiempo cuando la ley sería exaltada y magnificada. Versión Reina Valera, cuando el verdadero significado espiritual de la ley sería revelado. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Isaías 42:21. Dios tenía la intención de que nuevas revelaciones y aclaraciones fueran añadidas al Antiguo Testamento. ¿Cómo se logró esto? Nota Mateo 5:17 como ejemplo. Jesucristo dijo: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Cumplir viene de la palabra griega plero, que puede significar hacer completo, llenar hasta la plenitud. Cristo vino a completar la revelación de Dios. Esto es claro por las enseñanzas de Cristo delineadas en el resto de Mateo 5. Más de una vez declaró: Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Versículos 21, 27, 33, 38, 43. Cristo estaba magnificando o dando el sentido espiritual completo de la ley, en contraste con las interpretaciones rabínicas, tal como el profeta Isaías dijo que lo haría. Sus discípulos obedecieron la instrucción de Jesús de enseñar a los futuros discípulos que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo 28:20, registrando sus enseñanzas en los libros que se convirtieron en el Nuevo Testamento. Los libros del Nuevo Testamento iban a ser añadidos a los libros del Antiguo Testamento para completar la revelación de Dios. Nota Isaías 8:13-17 y en particular el versículo 16. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Jesucristo no escribió personalmente el Nuevo Testamento. En cambio, inspiró su escritura a través de los discípulos que llamó y entrenó. Para evidencia de que estas escrituras hablaban de los tiempos del Nuevo Testamento, ve 1 Pedro 2:3-8. Pedro cita directamente de Isaías 8 y aplica sus declaraciones a Cristo. Pedro también equiparó los escritos del apóstol Pablo con el resto de las escrituras. 2 Pedro 3:16. Y Pablo sabía que estaba escribiendo bajo inspiración divina. Escribió: Las cosas que os escribo son mandamientos del Señor. 1 Corintios 14:37. Declaró además en 1 Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios,
de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Cristo dijo a sus discípulos que a través del poder del Espíritu Santo llegarían a conocer y entender toda verdad. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26. Esta promesa también se repitió en Juan 16:13. Nota el énfasis en toda verdad. Cristo reveló toda verdad a sus discípulos porque quería que estas verdades fueran transmitidas a todos los que Dios llamaría a través de las edades. Esto requería que las verdades fueran registradas. Por ejemplo, Pedro entendió que él y los otros apóstoles recibieron percepción especial de las Escrituras. Después de declarar sus credenciales en 2 Pedro 1:16-18, como uno de los 3 discípulos que presenciaron la transfiguración de Cristo, escribió: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Versículo 19. Pedro confirma que recibieron la palabra segura bajo la inspiración de Dios, y lo que escribieron fue inspirado. Cristo usó a Pablo como instrumento para registrar muchos de los mensajes y verdades que quería preservar. En Efesios 3:5, Pablo escribió: que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Esto es cumplimiento de la promesa que Cristo hizo de que sus seguidores llegarían a entender toda verdad. Pablo fue instrumental en escribir 14 libros del Nuevo Testamento bajo la inspiración y guía del Espíritu de Dios. Notablemente, vemos el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento haciéndose realidad a través del ministerio de Jesucristo y los escritos de sus discípulos, quienes caminarían en sus pasos y registrarían fielmente lo que Él les reveló divinamente. Apilados uno encima del otro en todas partes, tratando de escapar. Este es el mismo río donde Jesús se paró, donde el cielo se abrió y el Padre habló. Pero ahora el río Jordán se ha convertido en el sitio de otro momento divino. Un objeto extraño y poderoso acaba de ser descubierto, y sus marcas, forma y ubicación apuntan todas a la profecía bíblica. Los expertos están desconcertados, los líderes de fe están advirtiendo y los creyentes están observando de cerca. Porque si esto es lo que parece ser, no es solo historia siendo descubierta, es el cielo haciendo sonar la alarma. Únete a nosotros mientras descubrimos el misterio, rastreamos las profecías y hacemos la pregunta en cada corazón creyente. ¿Es esta una señal de que Jesús viene pronto? El río Jordán es el mismo río donde Josué cruzó a la tierra prometida, donde Naamán fue sanado de lepra, donde Juan el Bautista preparó el camino para el Señor, y donde Jesús mismo fue bautizado mientras los cielos se abrían y el Padre declaraba: «Este es mi Hijo amado». ¿Podría ser que este río sagrado, el escenario mismo de la visitación divina, se esté preparando una vez más? Mientras las aguas del río Jordán retrocedieron y la visibilidad submarina mejoró, un equipo de arqueólogos hizo un hallazgo impresionante. Incrustadas en el sedimento había armas antiguas, puntas de lanza de bronce y hierro, puntas de flecha y hojas de espada fracturadas. Cada pieza, aunque corroída por el tiempo,
llevaba la artesanía inconfundible de guerreros de siglos pasados. La datación por carbono y el análisis metalúrgico sugieren que estas armas datan de más de 2000 años, ubicándolas en las eras turbulentas de la monarquía de Israel y la revuelta macabea. Algunas pueden incluso corresponder a las batallas bíblicas libradas por el rey Saúl, el rey David o los ejércitos de Judas Macabeo. Su presencia en este río sagrado ha despertado tanto investigación académica como reflexión espiritual. Pero, ¿por qué fueron encontradas estas armas aquí, en un río asociado más con paz, sanación y bautismo que con guerra? Una teoría es que estas armas fueron dejadas después de una gran batalla librada a lo largo de la orilla del río, un choque ahora perdido en la historia. Otros creen que fueron deliberadamente arrojadas al agua como parte de un ritual, un acto simbólico de deponer las armas en reverencia a Dios. Las culturas antiguas a menudo trataban los ríos como puertas sagradas entre los reinos físico y espiritual, y el Jordán, sobre todo, siempre ha sido un río de encuentros divinos. Algunos rabinos y teólogos cristianos ven significado profético en el descubrimiento. Un rabino sugirió que estas armas podrían haber pertenecido a guerreros que antes de la batalla entregaron sus espadas al poder del cielo, reconociendo al Dios de Israel como su verdadero protector. Poco después del descubrimiento del armamento antiguo, el equipo de excavación hizo otro hallazgo impresionante bajo el fondo suave y limoso del río Jordán. Mientras los buzos cepillaban capas de lodo compactado, vieron algo brillar, no oxidado como hierro o bronce, sino radiante e inconfundiblemente valioso. Un escondite de tesoro había estado durmiendo bajo el lecho del río durante siglos, tal vez más tiempo. Lo que emergió fue nada menos que asombroso. Monedas de oro estampadas con símbolos de emperadores largamente olvidados, anillos de plata adornados con gemas y joyería intrincadamente tallada con inscripciones en hebreo antiguo. Algunos de los artículos llevaban emblemas romanos, una señal clara de que estas reliquias provinieron de varias culturas que una vez chocaron y coexistieron en esta tierra. Pero lo que más impactó a los historiadores no fue solo la antigüedad o la artesanía, sino el simbolismo. Varios artículos presentaban representaciones de menorás, palomas y ramas de olivo, imágenes profundamente ligadas a la fe judía. Otros mostraban dioses romanos y sellos imperiales, insinuando un momento cuando la fe, el poder y la resistencia estaban colisionando. ¿Fue este tesoro escondido durante un asedio? ¿Podrían sacerdotes o aldeanos, huyendo, haberlo enterrado cerca de las aguas sagradas para custodiarlo? ¿O fue esta una ofrenda intencional, algo colocado cerca del Jordán para propósitos espirituales? Algunos eruditos creen que esto pudo haber sido parte del tesoro del templo, sacado de contrabando antes de una invasión. Otros lo ven como la riqueza privada de aquellos que buscaron refugio cerca del río durante tiempos de agitación política. Independientemente de la teoría, una cosa es clara: estos objetos de valor no son solo monedas y baratijas. Son testigos silenciosos de vidas vividas en fe, temor y esperanza, y su reaparición repentina mientras el Jordán retrocede se siente como más que arqueología. Quédate con nosotros, porque lo que descubrieron a continuación te dejará cuestionando el límite entre la naturaleza y lo sobrenatural. Justo cuando parecía que el río Jordán no podía revelar más sorpresas, se desarrolló otra vista inquietante. Y esta vez no estaba enterrada bajo lodo o piedra, estaba viva. Los investigadores estacionados cerca de una curva en el río comenzaron a notar un sonido extraño al anochecer, un croar bajo y constante. Cuando investigaron, encontraron algo asombroso: una congregación masiva de ranas, no dispersas a lo largo de las orillas del río, sino empacadas estrechamente en un tramo aislado del agua. Cientos.
posiblemente miles de ellas. Los aldeanos locales fueron los primeros en hacer la conexión bíblica. En Éxodo 8, Dios envió una plaga de ranas sobre Egipto como señal a Faraón, un juicio que convirtió la vida diaria en horror. Entonces Jehová dijo a Moisés: «Ve a Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus términos». Éxodo 8, 1, 2. ¿Podría esto ser un eco moderno de ese juicio antiguo, una repetición sobrenatural o algo más? Algunos científicos sugieren que los ciclos de reproducción y los patrones climáticos pueden explicar el fenómeno, pero la concentración pura, la ubicación y la quietud extraña desafían la explicación. Las ranas aparecieron durante días y luego, tan repentinamente como llegaron, se desvanecieron. Tanto eruditos como líderes espirituales quedaron sin palabras. ¿Fue una señal, una advertencia, un llamado a prestar atención? Y lo que viene a continuación nos llevará directamente de vuelta a los días de Jesús. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. En medio de las aguas bajas y el lodo desmoronándose a lo largo del borde del río Jordán, los arqueólogos hicieron un descubrimiento que quitó el aliento. Uno que se sintió más como sincronización divina que coincidencia. Mientras las cuadrillas excavaban gentilmente lo que parecía ser trabajo de piedra antiguo, comenzaron a descubrir los cimientos de una iglesia largamente olvidada. Enterrado bajo capas de sedimento y arena, yacía un piso de mosaico bellamente preservado, brillando bajo la luz del sol como una ventana al pasado. En el centro del mosaico, una cruz de piedra ornamentada rodeada por imágenes vibrantes de peces, palomas y ángeles. Cerca se alzaba una pila bautismal tallada, aún intacta con trazas tenues de uso sagrado. Inscripciones griegas rodeaban la obra de arte, muchas de ellas alabanzas a Jesucristo, llamándolo Salvador, luz del mundo y el agua viva. Los expertos creen que esta puede ser una de las iglesias cristianas más tempranas jamás construidas cerca del río, un lugar de reunión sagrado para creyentes que vinieron a recordar el bautismo de Jesús mismo. Los símbolos no fueron accidentales. Peces representando a los seguidores de Cristo, palomas simbolizando al Espíritu Santo y ángeles marcando la presencia divina en el bautismo de Cristo como se registra en los Evangelios. Descubrir tal lugar en un momento cuando el mundo tiene sed de significado y dirección se siente profético. Algunos lo han llamado una cápsula del tiempo de la fe, sellada por el flujo del río, ahora revelada como a propósito. ¿Fue este sitio destinado a ser descubierto ahora, en este momento de incertidumbre global y hambre espiritual? ¿Podría Dios estar recordándonos, a través de piedras y agua, lo que realmente importa? Mientras las cuadrillas continuaron inspeccionando las aguas poco profundas alrededor de las ruinas de la antigua iglesia de mosaico, notaron una agitación en el agua, no de escombros, sino de movimiento. Peces, docenas de ellos, y no cualquier pez. Estaban nadando cerca de los restos de piedras bautismales, grandes bagres y tilapia inconfundible, una especie profundamente simbólica en la tradición cristiana. La tilapia es a menudo referida como el pez de San Pedro, un nombre que viene directamente de Mateo 17:27, donde Jesús dice a Pedro que pesque un pez y en su boca encontrará la moneda necesaria para pagar el impuesto del templo.
Esa provisión milagrosa ha resonado a través de las enseñanzas cristianas durante siglos como testimonio de la previsión y cuidado de Dios. Pero estos peces, especialmente en tales números, no se ven típicamente tan al sur a lo largo del Jordán. Su aparición en estas aguas plantea preguntas entre científicos y creyentes por igual. ¿Es esta una migración natural o algo más? ¿Podría su presencia ser un recordatorio profético, no solo de un milagro histórico, sino de un llamado espiritual, de provisión en tiempos secos, del que dijo a sus discípulos: «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres»? Algunos líderes de fe locales creen que la sincronización es más que coincidencia. Que así como la iglesia primitiva se alzó cerca de este sitio, y así como Jesús una vez caminó estas aguas, la llegada repentina de estos peces simboliza un recordatorio divino, el llamado a regresar, a creer, a seguir. Y con cada chapoteo, parece que el mensaje se vuelve más fuerte. ¿Podría el pescador de hombres estar agitando las aguas nuevamente justo antes de su regreso? Mantente conectado, porque lo que viene a continuación puede sacudir los cielos y pintar los cielos en juicio. Y entonces llegó la señal más alarmante de todas. Después de varios días de tensión creciente, nubes oscuras se reunieron sobre el valle del Jordán. Los locales reportaron una pesadez inusual en el aire, una quietud casi eléctrica. Y entonces, de esas nubes, vino una lluvia diferente a cualquier cosa vista en memoria viva. Era roja, espesa, opaca, como si el cielo mismo estuviera llorando sangre. La gente corrió a cubrirse mientras caía, manchando ropas, techos y senderos de piedra. Los científicos rápidamente la etiquetaron como lluvia de sangre, un evento meteorológico raro, típicamente causado por partículas de polvo suspendidas en el aire, mezclándose con humedad en la atmósfera. Pero había algo diferente sobre esta lluvia. El polvo era demasiado fino, el tono rojo demasiado profundo. Las muestras tomadas por ambientalistas locales revelaron contenido rico en hierro, pero también compuestos orgánicos aún no completamente explicados. Era como si los cielos no solo se estuvieran agitando, estaban enviando un mensaje, y entonces empeoró. No mucho después de que la lluvia cesó, el río Jordán, ya tensionado por sequía y daño ambiental, comenzó a cambiar. Secciones enteras tomaron el color del carmesí. Fotos y videos se extendieron por las redes sociales. El agua, una vez conocida por bautismos y bendiciones, ahora parecía la escena de una advertencia. Las autoridades locales buscaron explicaciones: depósitos de hierro, floraciones de algas rojas, escorrentía química, pero nada concreto fue encontrado. La transformación fue demasiado repentina, demasiado concentrada, demasiado simbólica. Para los creyentes, los paralelos fueron innegables. En Éxodo 7:20, Moisés golpea el Nilo con su vara y se convierte en sangre, la primera de 10 plagas enviadas para sacudir a Faraón y despertar a un pueblo endurecido. En Apocalipsis 16:4 leemos: «El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre». ¿Podría el Jordán, el río mismo donde Jesús fue bautizado, ahora estar haciendo eco de ese mismo patrón divino, un presagio de juicio destinado no solo a castigar, sino a despertar a un mundo dormido? Líderes de fe de todas las denominaciones emitieron el mismo grito. Esto no es coincidencia, esto es profecía. Cuando el río de misericordia corre rojo, no es solo la naturaleza gritando. Es Dios llamando a su pueblo a casa, y las señales no han terminado aún. La aparición de ranas en un río que se vuelve rojo dibuja un paralelo directo y escalofriante con las plagas de Egipto descritas en el libro del Éxodo. En la Biblia, Éxodo 7:20-21. Moisés levantó su vara y toda el agua del Nilo se convirtió en sangre, y los peces del Nilo murieron.
Éxodo 8:2-6. Si rehúsas dejarlos ir, enviaré una plaga de ranas. El Nilo bullirá con ranas. Estas fueron la primera y segunda plagas enviadas por Dios para confrontar a Faraón y despertar a una nación endurecida. Ambas señales claras de advertencia divina y juicio. Lo que hace esto significativo hoy. Si las ranas están apareciendo antinaturalmente en un río como el Jordán, o el Éufrates se está volviendo rojo, estas señales no son solo anomalías biológicas, pueden ser ecos espirituales. Muchos creyentes y eruditos bíblicos interpretan tales ocurrencias como la forma de Dios de recordarnos su poder y llamarnos de vuelta al arrepentimiento, tal como lo hizo en Egipto. Entonces, es lo mismo que las plagas de Egipto. No exactamente lo mismo, pero son profundamente simbólicas. Estas señales pueden ser reflexiones proféticas, patrones repetitivos enviados no para aterrorizar, sino para despertar a un mundo que se aleja de la verdad. Y en el Apocalipsis, esas mismas señales reaparecen en formas aún más aterradoras, pero esta vez como parte del juicio final. Si estas señales están apareciendo nuevamente, ¿qué está tratando de decir Dios? Es tiempo de oración, reflexión y preparación. La Biblia deja claro que Dios siempre advierte antes de actuar. Padre Celestial, tú eres el Dios que dividió el mar y calmó la tormenta. Dividiste el Jordán para que tu pueblo pudiera cruzar hacia la promesa. Abriste los cielos sobre sus aguas y declaraste a tu Hijo Jesús, el Cordero amado, el que quita los pecados del mundo. Ahora, Señor, estás hablando nuevamente, a través de ríos que se vuelven rojos, a través de ranas que se levantan de la tierra, a través de tesoros antiguos y señales sagradas, estás llamando a tu pueblo una vez más, no con ira, sino con misericordia, no con condenación, sino con compasión. Padre, venimos ante ti con asombro. Fortalécenos cuando nos sentimos débiles, despierta nuestros espíritus cuando derivamos hacia la complacencia, protégenos del temor y afiánzanos en la verdad. Ayúdanos a ver tu mano en estas señales, no como coincidencias, sino como recordatorios divinos. No seamos como Faraón, cuyo corazón se endureció. No seamos como el mundo en los días de Noé, distraídos, engañados y desprevenidos. En cambio, haznos como las vírgenes prudentes, con lámparas llenas de aceite, esperando al novio. Nos arrepentimos, Señor, de nuestros pecados, de nuestras distracciones, de nuestra indiferencia. Pedimos un derramamiento fresco de tu Espíritu. Avívanos, rellénanos, restáuranos y úsanos para brillar tu luz en la oscuridad que se acerca. Prepara a tu novia, Jesús, que seamos santos como tú eres santo. Que anhelemos tu regreso y que caminemos en fe, no en temor, hasta que los cielos se abran y regreses en gloria. En el nombre poderoso e incomparable de Jesucristo. Amén. El Jordán se está secando, el Éufrates está retrocediendo. Las aguas que una vez dieron vida ahora se están retirando, revelando misterios antiguos largamente ocultos bajo lodo y piedra, huesos, ruinas, símbolos y señales. Todo se levanta al unísono. Estos ríos, centrales a la historia bíblica, están hablando nuevamente. Pero esta vez su mensaje es más fuerte, más claro y más urgente que nunca. El mundo natural se está alineando con lo sobrenatural. Lo que una vez fue metáfora se está convirtiendo en manifestación. El mundo no solo se está desenredando, se está revelando la verdad de las Escrituras, revelando el cumplimiento de la profecía, revelando las últimas grandes advertencias del cielo. Jesús dijo, en Mateo 24:37, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En el tiempo de Noé, la gente ignoró las advertencias, vivieron casualmente, se rieron de la profecía hasta que cayó la lluvia y fue demasiado tarde. Hoy la historia se repite.
Los ríos se vuelven rojos, las ranas pululan por las orillas, criaturas extrañas emergen a la superficie, iglesias antiguas y tesoros resurgen del suelo y aún muchos se niegan a ver. Pero las señales se están multiplicando, las profecías están cobrando vida. Desde el Jordán hasta el Éufrates, la tierra está temblando y Dios está llamando. Él no está en silencio. Es misericordioso y lo suficientemente misericordioso para enviar señales antes del juicio final. La plaga de ranas, el agua convertida en sangre. Estos no son solo ecos del pasado de Egipto, son vistas previas del futuro del Apocalipsis. Los juicios de trompeta no están lejos, las puertas espirituales se están abriendo. La oscuridad y la luz están comenzando a separarse mientras el mundo se prepara para el regreso de su rey legítimo. Estamos viviendo en días proféticos. Este no es el tiempo para el temor, es el tiempo para la fe. Es el tiempo de regresar, de arrepentirse, de despertar. El cielo está emitiendo una invitación final. La puerta del arca aún está abierta, pero no por mucho tiempo. Pronto los cielos se dividirán. El rey cabalgará adelante y todo ojo lo verá. Algunos se regocijarán, algunos temblarán, pero todos sabrán que Jesucristo es Señor. El rey viene. ¿Estarás listo? Cada uno, desde las armas de bronce y hierro hasta el tesoro desenterrado, la aparición repentina de ranas, el regreso de peces bíblicos, el descubrimiento de iglesias antiguas y la transformación de las aguas del río en torrentes rojo sangre, lleva un peso mucho mayor que mera arqueología o coincidencia. Estos no son anomalías aisladas. Están haciendo eco de las páginas mismas de las Escrituras. Señales, símbolos, advertencias. Estamos viviendo en un tiempo cuando la profecía ya no es solo un pronóstico futuro, se está convirtiendo en nuestra realidad presente. Lo que la Biblia predijo hace miles de años ahora se está manifestando ante nuestros ojos. El río Jordán, que una vez se dividió para permitir que el pueblo de Dios cruzara a la tierra prometida, ahora se está dividiendo con propósito nuevamente, esta vez para revelar verdad, agitar corazones y despertar a las naciones. Este río sagrado es más que geografía, es un recordatorio divino, una alarma profética sonando en el desierto de un mundo distraído. Es un GPS espiritual recalibrando nuestra atención de vuelta al pacto de Dios, de vuelta a su palabra y hacia adelante, hacia el cumplimiento de sus promesas. El Jordán nos está llamando a recordar quién es Él y a realinear nuestras vidas con su reino venidero. Dios no está en silencio, su voz está en el trueno, su firma está en la lluvia. Sus advertencias están talladas en piedra, escritas en aguas de color sangre y susurradas por la tierra temblorosa. Él está hablando a través de la naturaleza, a través de señales, a través de las escrituras, a través del Jordán. La pregunta no es si Él está hablando. La pregunta es, ¿estamos escuchando? ¿Estamos despiertos? ¿Estamos preparados? La evidencia está en todas partes. Y ya no está solo escrita en textos antiguos, está fluyendo en ríos, cayendo del cielo y levantándose del suelo. ¿Seguiremos caminando como si nada estuviera pasando o abriremos nuestros corazones y responderemos antes de que sea demasiado tarde? Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, un Dios existiendo en tres personas eternas. La verdad completa de la Trinidad está más allá de nuestro alcance intelectual, pero la aceptamos por fe, porque se enseña en la Biblia. Según la Biblia, hay un Dios, Deuteronomio 6:4, 1 Corintios 8:6. Y este Dios existe eternamente en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Mateo 28:19, Lucas 3:21-22, 2 Corintios 13:14. Cada persona de la Trinidad es coigual y coeterna. Ninguna es inferior a otra. Juan 1:1-2. Son de la misma esencia y comparten la misma naturaleza. Como expresa el credo atanasiano, en esta Trinidad,
Ninguna es antes o después mayor o menor que otra, pero las tres personas son en sí mismas coeternas y coiguales. Y así debemos adorar a la Trinidad en unidad y al único Dios en tres personas. Con esa base, podemos examinar quién es Dios el Padre. Dios el Padre es la primera persona de la Trinidad y sirve como su cabeza funcional. Él es un espíritu personal infinito, Juan 4:24, y ha sido identificado como Padre desde la eternidad pasada, tanto a su Hijo, Juan 3:16-17, como a su pueblo escogido, Éxodo 4:22-23, 1 Corintios 1:3. Dios el Padre no es ni masculino ni femenino, pero se refiere a Él en las Escrituras con pronombres masculinos. Esto retrata su cercanía paternal a su pueblo, así como su papel autoritativo como Dios. Algunos pasajes en las Escrituras describen a Dios el Padre usando imágenes femeninas, mostrando su cuidado tierno y preocupación por su pueblo. Isaías 66:13, Mateo 23:37. Aunque Dios el Padre no es superior en esencia o ser al Hijo o al Espíritu, sí sirve como la cabeza funcional de la Trinidad. Dios el Padre es quien dirige la voluntad tanto de Dios el Hijo como de Dios el Espíritu, ambos de los cuales se someten voluntariamente a Él en un nivel funcional para cumplir la voluntad de Dios. Juan 14, 24, 26, 20, 21. Dios el Hijo es eternamente engendrado por Dios el Padre y es enviado solo desde Él, Juan 17, mientras que Dios el Espíritu procede de Dios el Padre a través del Hijo, Juan 15:26. Como la cabeza funcional de la Trinidad, Dios el Padre puede entenderse como el autor de todos los actos de Dios. Dios el Padre es quien creó los cielos y la tierra, Génesis 1:2. Y lo hizo a través de Dios, el Hijo por el poder de Dios el Espíritu, Génesis 1:1-2, Colosenses 1:16. Él es la fuente de todos los otros actos divinos, incluyendo elección, llamamiento, salvación, santificación, glorificación y más. Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. A través de su vida y ministerio, Jesús regularmente enseñó a sus seguidores quién es Dios el Padre y cómo es. Las narrativas del Evangelio nos dan entonces la imagen más clara de quién es Dios el Padre. Se nos dice que Dios es un Padre que ama profundamente a sus hijos, Juan 16:27, que se debe orar a Él, Mateo 6:6, que Él es la fuente de salvación para todos los que vienen a través de Jesús, Juan 14:6, y que Él tiene una voluntad que debe ser buscada, Juan 6:38. La Biblia nos dice que Dios es nuestro Padre, un Padre bueno, perfecto, amoroso. Los padres humanos pueden fallarnos, pero tenemos un Padre en el cielo que nos ama con un amor perfecto e incondicional. Jesús nos enseñó a llamarlo nuestro Padre. Él existe en unidad eterna y misteriosa con el Hijo y el Espíritu Santo como una divinidad y es la fuente de todo en existencia. Los adventistas del séptimo día abrazan lo que la Biblia nos enseña sobre Dios. El Padre omnisciente, todopoderoso y benevolente. El Padre eterno es el Creador, fuente, sustentador y soberano de toda la creación. Él es justo y santo, misericordioso y clemente, lento para la ira y abundante en amor constante y fidelidad. Las cualidades y poderes exhibidos en el Hijo y el Espíritu Santo también son aquellos del Padre. Génesis 1:1, Deuteronomio 4:35, Salmo 110, 1:4, Juan 3:16, 4:9, 1 Corintios 15:28, 1 Timoteo 1:17, 1 Juan 4:8, Apocalipsis 4:11. Dios es nuestro Padre en el cielo y nosotros somos sus hijos. Así como los padres humanos aman a sus hijos, así Dios nos ama. Pero a diferencia del amor de nuestros padres terrenales, su amor es perfecto. Él te ama aún más de lo que tus padres terrenales jamás podrían.
Es increíble pensar que el Dios del universo, el que creó todas las cosas, nos llamaría sus hijos. Y sin embargo, eso es lo que la Biblia nos dice. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y lo somos. 1 Juan 3:1. Es una realidad triste en nuestro mundo pecaminoso que algunas personas están sin un Padre terrenal que los ame y proteja como debería. Si tienes un Padre que ha herido tu alma, puedes estar seguro de que tu Padre en el cielo nunca te decepcionará. El amor de Dios es perfecto y su gracia y misericordia nunca se agotan. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su morada santa. Salmo 68:5. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. 1 Juan 4:18. No solo es Dios el Padre, tu Padre celestial, también es el Padre de Jesús. Según la Biblia, Dios nos amó tanto que envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Y vemos que Jesús llamó a Dios su Padre. Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Marcos 14:36. En el principio, Dios creó a Adán y Eva en el jardín del Edén. Él deseaba una relación con ellos, muy parecido a como un padre se siente hacia su bebé recién nacido. Dios formó a los humanos a su propia imagen, apartándonos de cualquier otra cosa viviente en la tierra. Es cierto que no sabemos cómo se ve Dios, así que su imagen se define por quién es Él. Él nos otorga algunos de sus atributos clave. Esto significa que somos seres inteligentes y conscientes con la capacidad de elegir nuestras propias acciones y lealtades, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Hechos 17:28. Sí, hemos usado esta libertad para ir a menudo por nuestros caminos en lugar de los de Dios, pero el hecho permanece de que no somos robots operando en un programa. Dios nos dio nuestras propias mentes individuales y somos capaces de conocer a Dios y conocer sus planes. Ninguna otra criatura en este universo lleva esta imagen de Dios. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1:27. Como el Creador, nuestro Padre Dios habló, y todo lo que existe llegó a ser. No hay nada en este mundo que Dios no creara. Él es el creador de todas las cosas. Solo Dios puede hablar algo a la existencia de la nada. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Colosenses 1:16. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Salmo 33:9. Crear al hombre fue un acto íntimo diferente de todos los otros actos de creación. Dios creó al hombre a su propia imagen con intención amorosa y relacional. Se arrodilló y sopló el aliento de vida en las fosas nasales de Adán. Dios es Dios, nuestro Padre y Creador. Estamos sujetos a su autoridad porque Él nos hizo y nos regaló la existencia. Cuando Él habla, haríamos bien en escuchar. La palabra de Dios es poderosa y Él es todo lo que es santo. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14:7. ¿Pero qué significa temer a Dios y darle gloria? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Romanos 13:1.
Por tanto, Jehová nuestro Dios nos mandó que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Deuteronomio 6:24. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado de mal. Proverbios 19:23. Y porque Él es Dios, solo tiene sentido reverenciarlo. Se nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Proverbios 9:10. Mostramos respeto a Dios y reconocemos su soberanía última, dedicándonos a estudiar sus palabras en la Biblia y entender sus preceptos. Esto nos ayuda a reconocer nuestra pecaminosidad e insuficiencia, nuestra necesidad de un Salvador. A cambio, Él nos dará sabiduría, por lo cual, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 12:28-29. Dios el Padre desea tener una relación con cada uno de nosotros. Él ama a sus hijos con un amor eterno y quiere pasar tiempo contigo. Solo imagina. El Dios del universo no solo quiere que sepas acerca de Él, Él quiere que lo conozcas a Él. Pero ¿cómo puede un ser humano realmente conocer a Dios? Piensa en cuando conoces a alguien por primera vez. Se hacen preguntas mutuamente, observan los comportamientos del otro y hacen cosas juntos. Ya sea algo en lo que están trabajando juntos, algo que ambos disfrutan hacer, o tal vez se están ayudando mutuamente. A través de esto pueden conocerse profundamente mientras pasan por la vida juntos. Y sin embargo, con Dios como nuestro Padre, podemos conocerlo de maneras poderosas, y Él nos conoce mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos. Por eso podemos venir a Él con absolutamente cualquier cosa en nuestros corazones. Dios está atento a cada uno de nuestros pensamientos, cada una de nuestras necesidades, cada uno de nuestros deseos. La Biblia habla de cómo Él conoce el número de cabellos en nuestras cabezas, Lucas 12:7, y cómo nos conocía incluso antes de nacer, Jeremías 1:5. Incluso sabe lo que nos molesta antes de que oremos por ello, Mateo 6:8. Un descubrimiento revolucionario del área son los rollos del Mar Muerto, una colección de manuscritos antiguos desenterrados entre 1947 y 1956 en 11 cuevas cerca de Qumrán, a lo largo de las costas noroccidentales del Mar Muerto. Estos pergaminos, que datan de más de 2000 años, proporcionan las copias más tempranas conocidas de textos bíblicos junto con libros de la Biblia hebrea. Incluyen escritos apócrifos y documentos sectarios, ofreciendo perspectivas profundas sobre las creencias y vidas diarias de las comunidades judías antiguas. La investigación arqueológica adicional ha rastreado la actividad humana a lo largo del río Jordán hasta tiempos prehistóricos. Los restos fosilizados sugieren que los humanos primitivos habitaron las orillas del río hace hasta 60.000 años. Estos colonos antiguos cazaron animales grandes como uros, usando herramientas primitivas, desafiando suposiciones largamente sostenidas sobre las técnicas de caza primitivas. La evidencia también apunta a su capacidad para cocinar y consumir peces grandes del lago Julé, destacando el papel del río en la migración humana temprana desde África al Levante. Cerca del río Jordán, en un sitio llamado Khirbet el Makatir, los arqueólogos han desenterrado fragmentos de cerámica que datan de la era del hierro temprana, un período vinculado al éxodo de los israelitas de Egipto, como se describe en la Biblia. Junto a estos artefactos, los investigadores también han encontrado muros de piedra bajos, probablemente usados como recintos para animales, sugiriendo la presencia de un grupo nómada.
Algunos eruditos especulan que estos hallazgos pueden estar conectados a los hebreos, planteando más preguntas sobre la autenticidad histórica de la narrativa del Éxodo. Otro descubrimiento extraordinario en Jordania es la ciudad antigua de Petra, tallada en los acantilados de arenisca roja de la región hace más de 2000 años por los nabateos. También conocida como Batra en árabe, Petra fue un centro principal de un reino árabe durante las eras helenística y romana. La ciudad se asienta en una meseta elevada intersectada por el Wadi Musa, el Valle de Moisés, que según la tradición es donde Moisés golpeó una roca para producir agua milagrosamente. Rodeada por acantilados imponentes de arenisca roja, púrpura y amarillo pálido, Petra ha sido largamente celebrada por su belleza impactante. La frase «la ciudad rosa roja», mitad tan antigua como el tiempo, acuñada por el erudito inglés del siglo XIX, John William Burgon, captura su atractivo eterno. Hoy, el pueblo cercano de Wadi Musa sirve como puerta de entrada para visitantes ansiosos de explorar la rica historia de Petra. En tiempos antiguos, Petra era conocida como Sela en textos bíblicos antes de adoptar su nombre griego que significa roca. La evidencia arqueológica revela que la actividad humana en el área se remonta a los períodos paleolítico y neolítico, alrededor de 1200 a.C. Los edomitas se establecieron en Petra y siglos después, los nabateos, una tribu árabe, tomaron control, transformándola en su capital. En 312 a.C., la ciudad resistió un ataque de las fuerzas seleucidas, quienes finalmente fallaron en conquistarla. Bajo el dominio nabateo, Petra floreció como un centro principal del comercio de especias, conectando China, Egipto, Grecia e India. Este éxito comercial llevó a un boom poblacional, con estimaciones sugiriendo que Petra albergó entre 10.000 y 30.000 personas durante su apogeo. Una visita a Petra es un viaje inolvidable a través del tiempo. Mientras te abres paso por el Sik, un cañón estrecho y serpenteante, se siente como entrar en otro mundo. Los muros de roca imponentes gradualmente dan paso, revelando la vista impresionante del tesoro, el monumento más icónico de Petra. Esta estructura grandiosa, intrincadamente tallada, una vez se creyó que escondía riquezas ocultas. Pero a pesar de ser una tumba, su magnificencia permanece inigualable. Sin embargo, el tesoro es solo el comienzo de las maravillas de Petra. Mientras exploras las ruinas expansivas de la ciudad, entras en un mundo donde la historia y la arquitectura se mezclan sin fisuras. Más que solo un asentamiento, Petra fue un centro comercial próspero. Su prosperidad se refleja en las fachadas intrincadas y estructuras imponentes que aún se alzan hoy. La destreza de los nabateos es evidente en cada rincón de esta metrópolis antigua. El gran templo, dedicado a sus dioses, fue un centro de vida religiosa, albergando ceremonias y rituales. Alto en la cima de una montaña se asienta el monasterio, ofreciendo vistas impresionantes del paisaje abajo. Aunque el tiempo lo ha desgastado, su grandeza aún insinúa su probable significado sagrado. Las tumbas reales, talladas con precisión notable en los acantilados, fueron los lugares de descanso final de la élite nabatea. Entre ellas, la llamada tumba del palacio se destaca. Su tallado masivo en forma de palacio se extiende a través de más de 100 metros cuadrados, un testimonio de la artesanía magistral de los artesanos de Petra. En su apogeo, la ciudad albergó una población estimada de 30.000 personas, una población asombrosa para su tiempo. Más allá de sus maravillas arquitectónicas, Petra muestra la ingenuidad de sus constructores a través de un sistema avanzado de manejo de agua de canales, cisternas y presas que permitieron a la ciudad florecer en el ambiente desértico duro. Durante siglos,
Petra permaneció oculta del mundo exterior hasta que el explorador suizo Johann Ludwig Burckhardt la redescubrió a principios del siglo XIX. Desde entonces, ha cautivado a viajeros e historiadores por igual, ganando su lugar como sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO y símbolo del rico legado cultural de Jordania. Los descubrimientos en el río Jordán han despertado considerable interés, particularmente entre aquellos que siguen la profecía bíblica, y muchos se preguntan si podrían ser una señal de los tiempos finales. El río Jordán ya es un sitio de profundo significado espiritual, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ya que ha estado vinculado a eventos clave como el cruce de los israelitas a la tierra prometida, el bautismo de Jesús y varios milagros realizados por profetas como Elías y Eliseo. En años recientes ha habido varios hallazgos arqueológicos e incluso afirmaciones de eventos proféticos vinculados al río Jordán. Algunos ven estos descubrimientos como evidencia de un plan divino desplegándose, especialmente cuando se relacionan con profecías sobre el regreso del Mesías. En la escatología cristiana, el regreso de Jesús a menudo se conecta con señales significativas, incluyendo la apertura de las puertas en Jerusalén y cambios en lugares sagrados como el río Jordán, donde los cielos se abrieron durante el bautismo de Jesús. El papel simbólico del río en la renovación espiritual y transformación se cita como indicación de que podría jugar un papel en eventos de los tiempos finales. Para otros, los descubrimientos podrían verse más como confirmaciones de textos e historia antiguos en lugar de profecías directas. Independientemente, estos hallazgos han agitado discusiones, especialmente cuando se combinan con la expectativa del regreso de Cristo, como se describe en libros como Zacarías, Apocalipsis y los Evangelios. En última instancia, si estos descubrimientos en el río Jordán son una señal de los tiempos finales, es una cuestión de creencia personal e interpretación de la profecía bíblica. Muchos los ven como señales de despertar espiritual o confirmación divina, mientras otros pueden verlos como curiosidades históricas o arqueológicas. De cualquier manera, continúan provocando reflexión profunda sobre la conexión entre historia, profecía y el futuro de la humanidad. ¿Qué dice la Biblia sobre el papel de Jordania en el período de tiempo antes del regreso de Cristo? En la profecía de Jeremías 48 y su profecía compañera de Isaías 15, tenemos predicha la destrucción de Moab, el territorio al este del Mar Muerto y el río Jordán. Esto comenzó a cumplirse por Nabucodonosor después del derrocamiento de Judá. Sabemos esto porque Josefo registra lo siguiente: porque en el 5.º año después de la destrucción de Jerusalén, que fue el 23º del reinado de Nabucodonosor, hizo una expedición contra Celesiria y Asiria, y cuando se había apoderado de ella, hizo guerra contra los amonitas y moabitas, y cuando había sometido a todas estas naciones, cayó sobre Egipto para derrocarlo, y mató al rey que entonces reinaba. Josefo, Antigüedades de los Judíos, libro 10, capítulo 9, 7, Ezequiel 25, 8, 11, nos da otra profecía de la destrucción de Moab, y es aquí donde leemos de su desaparición final. Así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto dijo Moab y Seir, he aquí la casa de Judá es como todas las naciones. Por tanto, he aquí yo abro el lado de Moab desde las ciudades, desde sus ciudades que están en sus fronteras. La gloria del país, Bet-Jesimot, Baal-Meón y Kiriataim, a los orientales juntamente con los hijos de Amón, y la entregaré por heredad, para que no haya más memoria de los hijos de Amón entre las naciones. También en Moab haré juicios, y sabrán que yo soy Jehová. Esto es exactamente lo que pasó. Wikipedia declara esto sobre la desaparición de Moab. En algún momento durante el período persa, Moab desaparece del registro histórico existente. Su territorio fue posteriormente invadido por oleadas de tribus del norte de Arabia.
incluyendo los cetureos y más tarde los nabateos. Y así los moabitas dejaron de ser una nación. Y no reconocemos hoy el nombre de Moab, una vindicación del origen divino de la profecía bíblica. Sin embargo, al final del capítulo de Jeremías 48, hay una sugerencia de que el poder de Moab se levantará nuevamente en los últimos días. Jeremías 48, 47. Pero haré volver los cautivos de Moab en los postreros días, dice Jehová. Hasta aquí es el juicio de Moab. Este versículo abre varias preguntas. Primero, ¿cuándo es este periodo de tiempo de los últimos días? Una búsqueda de la Biblia revela que esta frase es un periodo de tiempo divinamente designado y que de hecho estamos viviendo dentro de este periodo de tiempo ahora mismo. Es el periodo de tiempo en el cual los judíos serían restaurados a su tierra. Oseas 3:5 y Ezequiel 38:8, 16. Hemos estado y estamos presenciando esto. El Estado judío de Israel llegando a existir en 1948, por supuesto, y muchos judíos regresando, haciendo aliyá año tras año. En Daniel 2 leemos que es en los últimos días, Daniel 2:28, cuando el poder de piedra de Jesucristo regresará a la tierra para destruir el reino de los hombres y reemplazarlo con el reino de Dios. Daniel 2:44. Leemos de la misma frase en hebreo en Isaías 2:2, que es una profecía maravillosa de la era del reino, cuando las naciones se dirán unas a otras: Venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Isaías 2:3. Esta entonces es la respuesta a nuestra pregunta. ¿Cuándo son los últimos días? Ahora son los últimos días. Los judíos han regresado a su tierra. Simplemente estamos esperando el regreso de Jesucristo a la tierra y el establecimiento del reino de Dios. La siguiente pregunta que podríamos hacer sobre Jeremías 48:47 es: ¿qué significa cuando Dios dice, haré volver el cautiverio de Moab? Claramente esto es una profecía. Todo el capítulo ha sido sobre la destrucción de Moab. Y como hemos mencionado, esto se cumplió. Sin embargo, claramente aquí se nos está diciendo que en el periodo de tiempo de los últimos días, Dios hará volver el cautiverio de Moab. La ESV traduce esto como restauraré las fortunas de Moab. El área de Moab sería restaurada. Es importante hacer esta distinción entre el área o territorio y el pueblo. No puede ser el pueblo siendo restaurado porque anteriormente en la profecía, en el versículo 42, el profeta ha declarado distintamente que Moab será destruido para que no sea pueblo. Por lo tanto, la restauración de Moab en los últimos días debe referirse al territorio. Es interesante notar que este territorio de hecho ha sido restaurado. Había sido parte del Imperio Otomano, pero después de la Primera Guerra Mundial, los británicos tuvieron el mandato sobre esta área. Eventualmente, en 1946, dieron el territorio que llamaron el Emirato de Transjordania al reino hachemita. Entonces se llamó el reino hachemita de Jordania, o Jordania para abreviar. Es asombroso, por lo tanto, que mientras leemos de Jordania en las noticias, esto es de hecho un testigo de la profecía bíblica. Dios dijo que habría un poder restaurado en el territorio antiguo de Moab en los últimos días, y todos somos testigos de esto. Pero, ¿qué más indica la Biblia que será la situación con este poder recién restaurado alrededor del tiempo del regreso de Cristo? Con miles haciendo el peregrinaje anual al río Jordán, este río sagrado continúa atrayendo creyentes de todo el mundo. El río Jordán, uno de los sitios más sagrados del mundo, ha estado en el corazón de eventos milagrosos durante miles de años. Desde el bautismo de Jesús, que marcó el inicio de su ministerio, hasta el cruce de los israelitas a la tierra prometida,
Este río ha presenciado momentos poderosos que han dado forma a la fe y las culturas. Los milagros realizados por los profetas Elías y Eliseo y la sanación de Naamán, un comandante plagado de lepra, han contribuido al estatus legendario del río como lugar de intervención divina. Incluso hoy, miles vienen al río Jordán para bautismo y renovación, conectándose con su legado espiritual antiguo. Pero recientemente, un evento asombroso ha atraído una vez más la atención mundial a este río sagrado. Algo tan inesperado que ha reavivado preguntas sobre el papel sagrado de Jordania en nuestro tiempo. ¿Qué acaba de pasar aquí? Y podría llevar un mensaje para todos nosotros. ¿Hay intervención divina aquí? El río Jordán serpentea a través del valle del Rift del Jordán, pasando por el Kineret o Mar de Galilea, antes de hacer su camino al Mar Muerto, donde finalmente termina. Tenemos un recurso espiritual para ti. Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Este río ha sido central a muchos eventos bíblicos. Sin embargo, para la mayoría de los cristianos, es particularmente venerado como el sitio donde Juan el Bautista bautizó a Jesucristo. Clasificado como la tercera ubicación más sagrada en el cristianismo, siguiendo al Groto de la Natividad en Belén y el Gólgota en Jerusalén, el río Jordán posee profundo significado espiritual como el lugar donde comenzó el ministerio de Jesús con su bautismo. Juan el Bautista estableció la tradición de bautizar creyentes en el río Jordán. Mientras tanto, los residentes de Jordania, uno de los países más áridos de la tierra, se han adaptado a un suministro de agua escaso, a menudo recibiendo agua por solo alrededor de 36 horas por semana. Sin embargo, este acceso limitado ha sido restringido aún más recientemente debido a los efectos intensificantes del cambio climático junto con una demanda creciente de agua. El río Jordán, la vía fluvial sagrada que ha fluido a través del corazón del Medio Oriente durante milenios, ahora se reduce a solo un goteo de su gloria anterior. Estudios recientes revelan que los niveles de flujo del río Jordán son una mera sombra de sus promedios históricos. Lo que una vez fue un río poderoso que apoyaba civilizaciones antiguas, peregrinajes espirituales y tierras agrícolas exuberantes, se ha encogido en más del 90% comparado con principios del siglo XX. El río Jordán se ha secado gradualmente, pero en el borde de la orilla del río había sonidos extraños resonando por toda la orilla del río. Véanlo. ¿Qué es ese sonido extraño? ¿De dónde podría estar viniendo? En tradiciones antiguas y tradición bíblica hay relatos de un estruendo profundo y resonante que se levanta del núcleo de la tierra, donde seres poderosos y rebeldes fueron una vez confinados. Estas historias recuentan la atadura de entidades selladas bajo tierra, castigadas y aprisionadas debido a los pecados de la humanidad y la rebelión contra la voluntad divina. Según estas narrativas, mientras el día del juicio se acerca, la tierra misma puede temblar, liberando a estos cautivos antiguos y señalando el comienzo de un vasto conflicto espiritual anunciado en la profecía. El resurgimiento de estas profecías sirve como un recordatorio potente del equilibrio delicado entre la justicia divina y la misericordia, instando a los creyentes a permanecer firmes en su fe y mantener fuerza moral. En las enseñanzas cristianas, los demonios se entienden como ángeles caídos, compartiendo algunos rasgos centrales con los ángeles buenos. Son seres espirituales, inmutables e inmortales.
Sin embargo, los demonios están lejos de ser todopoderosos. Su conocimiento se limita a reinos particulares y sus habilidades son solo tan extensas como Dios permite. Carecen de omnipotencia y no hay evidencia concluyente de que posean omnipresencia, dejando poco claro si pueden estar en múltiples ubicaciones a la vez. En tradiciones medievales de brujería emergen dos interpretaciones. O el diablo mismo tiene el poder de aparecer en varios lugares simultáneamente, o envía emisarios para llevar a cabo sus intenciones. La doctrina cristiana enseña que el objetivo primario del diablo es llevar a la gente al pecado. Se cree que los demonios intentan alejar a los individuos de su fe, fomentar creencias heréticas o apostasía, y alentar la adoración de ídolos o un regreso al paganismo. Además, se dice que los demonios pueden afligir a los individuos por medio de la posesión, apariciones perturbadoras o imágenes mentales diseñadas para infundir miedo o atraerlos a acciones pecaminosas. En la profecía bíblica y algunas interpretaciones de la escatología cristiana, los ríos llevan significado simbólico profundo, con el río Jordán teniendo significado especial en el contexto de las Escrituras. Aunque el libro del Apocalipsis se refiere específicamente al Éufrates, uno podría preguntarse sobre las implicaciones si demonios o entidades malevolentes emergieran del río Jordán. Conocido por su papel en numerosos eventos bíblicos, el río Jordán simboliza transiciones, purificación y encuentros divinos. Imaginar un evento apocalíptico vinculado a él podría significar agitación sustancial o un conflicto espiritual entre el bien y el mal. En un escenario hipotético donde seres caídos o fuerzas destructivas emergen del Jordán, podría verse como presagio de conflicto espiritual o caos, como los 4 ángeles atados en el Éufrates en Apocalipsis 9:14, que son liberados para traer devastación durante los tiempos finales. Una visión similar involucrando el Jordán podría indicar un paso significativo hacia el cumplimiento de eventos escatológicos. Tales eventos podrían verse como simbólicos de juicio inminente o un ajuste de cuentas divino. Las interpretaciones de tales eventos varían, ya sea que se vean literal o simbólicamente. Aquellos que interpretan esto simbólicamente podrían ver a los demonios como representando desafíos sociales o espirituales, en lugar de seres reales surgiendo del río Jordán. Para muchos, estas ocurrencias se alinean con el plan divino de Dios, subrayando la necesidad de fe, arrepentimiento y vigilancia en preparación para el regreso de Cristo. En general, el concepto de demonios emergiendo de un río en la profecía bíblica subraya la naturaleza transformativa y potencialmente peligrosa de eventos apocalípticos en la escatología cristiana, ya sea a través del Jordán o el Éufrates. Se piensa que los demonios poseen el poder de tomar varias formas, incluso disfrazándose como ángeles de luz para engañar a otros. Como se nota en 2 Corintios 11, 14, 15, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Esta naturaleza engañosa permite a los demonios adoptar apariencias que pueden enmascarar sus verdaderas intenciones más oscuras. Aunque los demonios pueden aparecer atractivos o inofensivos, los demonólogos cristianos a menudo los representan como figuras grotescas y monstruosas. Tal imágenes aterradoras ha influenciado a artistas renombrados como Luca Signorelli, Hieronymus Bosch, Francisco Goya y el ilustrador del infierno de Dante. Por el contrario, ciertas figuras demoníacas como íncubos y súcubos se retratan como atractivas para ayudar en sus roles como seductores. El diablo mismo se simboliza comúnmente por varios animales:
serpientes, cabras y dragones, cada uno representando atributos asociados con el mal y el engaño. El concepto del diablo con cuernos encuentra sus raíces en las imágenes descritas en Apocalipsis 13, donde una bestia emerge del mar. Hemos llegado al final de este recorrido por las señales, los hallazgos y el mensaje espiritual que rodea al río Jordán, desde sonidos que nadie puede explicar hasta aguas que se tiñen de rojo. Desde objetos antiguos hasta restos de iglesias escondidas por siglos, todo parece señalar lo mismo. Estamos viviendo tiempos especiales, tiempos proféticos. El mismo río que vio a Jesús ser bautizado hoy parece estar anunciando su regreso. Las señales están ahí, solo hay que mirar con atención y escuchar con el corazón. Por eso, te animo a que sigas firme, en oración, con el corazón preparado, porque todo indica que el Rey está por regresar. Gracias por quedarte hasta aquí. Si tú también crees que su regreso está cerca, escribe amén en los comentarios. Que tu fe inspire a otros. Dios te bendiga. ¿Es la desaparición del río Éufrates una señal clara de que los tiempos finales han comenzado? Podría ser que estemos presenciando el despertar de fuerzas que permanecieron ocultas durante siglos. Las respuestas a estas preguntas podrían ser más sorprendentes de lo que imaginamos. No te alejes, quédate con nosotros hasta el final para descubrirlo. En los últimos años hemos visto cómo los niveles de agua del Éufrates han disminuido notablemente, lo que ha llevado a numerosos expertos a alertar sobre la posibilidad de que el río se seque por completo hacia el año 2040. La combinación de factores como el cambio climático, el uso excesivo de los recursos hídricos y las tensiones políticas en torno al control del agua han sido señalados como los principales culpables de este fenómeno. Pero, ¿hay algo más detrás de este descenso? ¿Podría ser que lo que estamos presenciando sea el cumplimiento de antiguas profecías contenidas en las Escrituras Sagradas? En el libro de Apocalipsis, específicamente en el capítulo 16, versículo 12, se menciona que el desecamiento del Éufrates sería uno de los presagios de una serie de calamidades que culminarían en la famosa batalla final de Armagedón y el retorno de Cristo. ¿Será que este evento no solo está relacionado con factores naturales y humanos, sino también con un cumplimiento divino? La pregunta es inevitable. Estamos viendo el inicio de estos acontecimientos apocalípticos que la Biblia predijo hace miles de años. Algunos consideran que la sequedad del Éufrates podría ser una advertencia de que el fin de los tiempos está mucho más cerca de lo que pensamos. Pero, ¿qué opinas tú? ¿Crees que el río se secará como predicen los expertos para 2040 o podría suceder incluso antes? Las respuestas podrían cambiar nuestra perspectiva sobre los eventos que estamos viviendo. Y antes de seguir, te invito a tomarte un momento para darle me gusta a este video, compartir tus pensamientos en los comentarios y, por supuesto, a difundirlo entre tus amigos. Ahora, sigamos desentrañando este misterio juntos, en un giro completamente inesperado. Justo después de que el río Éufrates comenzara a desaparecer, un fenómeno aún más extraño se desató en la región. Una plaga devastadora que arrasó con todo a su paso. Insectos en cantidades masivas cubrieron el cielo, oscureciendo el horizonte y destruyendo cosechas enteras, dejando a las aldeas sumidas en la desesperación y la desolación. Este suceso ha provocado un profundo estado de asombro y miedo entre los habitantes, quienes no pueden evitar preguntarse si están siendo testigos de algo mucho mayor y más significativo, un cambio que podría marcar un antes y un después en la historia de la humanidad.
Mientras tanto, en medio de las ruinas que el tiempo había guardado celosamente, se han descubierto artefactos que sugieren la presencia de civilizaciones antiguas, mucho más avanzadas de lo que se pensaba. Estos hallazgos están desafiando nuestra comprensión actual de la historia humana, proponiendo que esta región fue un centro de actividad y desarrollo desde tiempos remotos. La magnitud de esta revelación podría reconfigurar los enfoques arqueológicos y despertar un renovado interés en la zona, que ahora se presenta como un enigma que aún guarda secretos profundamente enterrados. Las investigaciones, que no han cesado desde el descubrimiento, continúan a un ritmo acelerado, con expertos que analizan meticulosamente cada fragmento que se extrae del fondo del río, con la esperanza de entender mejor los misterios que esconde esta tierra. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. En paralelo, los relatos de los habitantes locales han comenzado a circular con mayor frecuencia, muchos de ellos afirmando haber tenido experiencias sobrenaturales. Hablan de visiones y sueños extraños que parecen estar conectados con los recientes acontecimientos. Algunos aseguran haber visto luces misteriosas que brillaban en el horizonte por la noche, un fenómeno que ha dejado a muchos perplejos. Esta combinación de sucesos inexplicables, junto con los cambios climáticos extremos que se observan en la región, comienza a formar un panorama verdaderamente inquietante sobre el futuro de nuestro planeta. ¿Podrían estos fenómenos ser señales de algo mucho más grande que solo desastres naturales? No solo los seres vivos parecen verse afectados por estos extraños eventos. El ecosistema entero que rodea al Éufrates también está experimentando alteraciones significativas. Las plantas que antaño prosperaban cerca del río han comenzado a marchitarse, un cambio que ha alarmado a los biólogos y ecologistas que están investigando el impacto que estos cambios podrían tener en la biodiversidad de la región. Este ecosistema único, que ha existido por miles de años, ahora se enfrenta a una prueba de resistencia que podría determinar el futuro de muchas especies que dependen de él. Cada día, los expertos se adentran más en el misterio, buscando respuestas sobre cómo la desaparición de este vital recurso podría desencadenar un efecto dominó sobre la vida en toda la región. Mientras tanto, las comunidades que dependen directamente del río Éufrates están viendo cómo las tensiones aumentan cada día más. La disputa por el acceso al agua se ha intensificado, reflejando una lucha global por los recursos hídricos que afecta a muchos países en diferentes partes del mundo. Gobiernos y organizaciones internacionales se encuentran bajo una presión creciente para encontrar soluciones rápidas y eficaces, pues el futuro de millones de personas depende de cómo se gestionen estos recursos vitales. Algunos expertos y líderes políticos insisten en que la cooperación entre naciones podría ser la única salida viable para evitar un conflicto de proporciones aún mayores.
Sin embargo, las diferencias en los intereses nacionales y regionales dificultan la creación de acuerdos duraderos y sostenibles. A la par de estos desafíos geopolíticos, las teorías sobre el futuro de la humanidad están cobrando más fuerza. Un número creciente de personas empieza a vincular los cambios naturales con sus creencias espirituales, convencidos de que todo esto tiene un propósito mucho más grande detrás. La escasez de agua, la desaparición del Éufrates y otros fenómenos recientes están siendo interpretados como señales divinas, como si el destino del mundo estuviera siendo sellado por fuerzas mayores. Algunas incluso relacionan estos eventos con antiguas tradiciones religiosas y mitologías que predicen catástrofes y transformaciones globales. Esto ha hecho que muchos se pregunten, ¿es este el cumplimiento de las antiguas profecías? El tiempo será clave para comprender el alcance de todos estos sucesos. ¿Qué tan profunda será la huella que dejará la desaparición del Éufrates en la cultura, la política y la espiritualidad global? Los ríos, más que simples fuentes de agua, son también símbolos de vida, historia y memoria colectiva. Desaparecer un río tan antiguo no solo afecta a los ecosistemas y a las comunidades locales, sino que también podría marcar el comienzo de una transformación más amplia en la forma en que vemos nuestra conexión con el planeta y el cosmos. Nos encontramos en un momento crucial, en el que las respuestas a muchas de nuestras preguntas comenzarán a emerger, y solo el paso del tiempo revelará la magnitud de estos cambios. Este fenómeno tiene un paralelo inquietante con lo que se describe en el libro de Apocalipsis, particularmente en el capítulo 9, que narra el momento en que criaturas extraordinarias son liberadas sobre la tierra tras el toque de la trompeta de un ángel. De la humareda emergen seres cuya apariencia es aterradora. Tienen rostros humanos, colmillos semejantes a los de un león, y cabellos como espinas que pueden infligir dolor a la humanidad durante un periodo de 5 meses. Esta descripción bíblica ha sido interpretada por algunos como una representación simbólica de fuerzas desatadas que, al igual que la plaga de insectos que actualmente arrasa la región del Éufrates, nos advierten sobre un futuro incierto y lleno de incertidumbre. La similitud entre las visiones proféticas y los eventos actuales no puede ser ignorada, lo que aumenta aún más el misterio que rodea estos sucesos. Según la narrativa bíblica, estos seres serán responsables de infligir tal sufrimiento sobre la humanidad que las personas buscarán la muerte, pero ésta nunca les llegará. Este inquietante detalle refleja el grado extremo de angustia que estos seres provocarán. Curiosamente, la aparición de estas criaturas parece coincidir con fenómenos astronómicos, como la lluvia de meteoros que ocurrió el 21 de abril, un evento que dejó a muchos preguntándose si este fenómeno podría estar relacionado de alguna manera con las profecías bíblicas. Algunos estudiosos sugieren que la estrella mencionada en la Biblia, que abre el abismo y da paso a estas criaturas, podría estar vinculada a este tipo de eventos cósmicos, creando una conexión entre lo celestial y lo terrenal que no podemos ignorar. La pregunta que surge de manera casi inevitable es si estos seres son simplemente un fenómeno ecológico o si representan algo mucho más profundo y espiritual, una manifestación tangible de una antigua plaga espiritual, desatada como parte del juicio divino sobre la humanidad. La investigación arqueológica en la región ha desvelado hallazgos asombrosos, como los restos esqueléticos de felinos gigantes que superan los 6 pies de largo, mucho más grandes que cualquier gato conocido en la historia de la zoología.
Estos descubrimientos no solo son sorprendentes desde el punto de vista científico, sino que también despiertan preguntas sobre la existencia de criaturas que parecían pertenecer a un pasado lejano, desafiando las creencias establecidas sobre la evolución y la historia de la fauna terrestre. La magnitud y la apariencia inusual de estas criaturas han capturado la atención de muchos científicos, quienes especulan sobre una posible conexión entre estos seres y energías oscuras. A lo largo de la historia, los gatos han sido objeto de fascinación y temor, siendo asociados con lo místico y lo oculto en diversas culturas. En la simbología bíblica, estos animales han sido vinculados con espíritus impuros y la degradación espiritual. En Isaías 2:20 se hace referencia a los gatos en un contexto de idolatría, mencionando cómo las personas se entregarán al culto de ídolos de plata y oro que ellos mismos han creado. Este pasaje pone de manifiesto la asociación entre la figura del gato y las fuerzas que desvían a la humanidad de su camino divino. Este redescubrimiento de felinos gigantes podría despertar una serie de preguntas sobre el pasado oculto de la humanidad y su conexión con lo sobrenatural. La fascinación por estos animales, que han sido considerados tanto símbolos de poder como de oscuridad, podría abrir nuevas interpretaciones sobre lo que realmente representan en nuestro entendimiento colectivo. Además, la mitología sobre estos seres que atormentan a la humanidad no es exclusiva de la tradición judeocristiana. En el antiguo Egipto, ciertos felinos eran venerados como deidades, y se creía que poseían poderes místicos que conectaban a los humanos con el reino de lo divino. Este vínculo entre gatos y lo sagrado también se encuentra en otras culturas espirituales, sugiriendo que su presencia va más allá de ser simples animales de compañía, jugando un papel más profundo en el entendimiento del mundo espiritual. Mientras seguimos explorando estas conexiones misteriosas, surge una inquietante pregunta: ¿qué otros secretos podrían estar enterrados bajo la superficie de nuestra realidad? Los hallazgos arqueológicos recientes nos ofrecen una ventana hacia un pasado lleno de enigmas y revelaciones que podrían redefinir por completo nuestra comprensión de la historia humana. Lo que antes parecía solo una fascinación por el pasado, hoy se convierte en una exploración que podría dar respuesta a preguntas que han permanecido sin respuesta durante siglos. A medida que los arqueólogos continúan desenterrando vestigios de civilizaciones pasadas, más nos damos cuenta de que la historia está mucho más interconectada de lo que pensábamos, con vínculos ocultos que desafían lo que se sabe oficialmente. Por otro lado, los fenómenos cósmicos continúan asombrando tanto a científicos como a místicos, quienes estudian la influencia de estos eventos celestiales sobre la vida en la Tierra. Mientras algunos buscan explicaciones científicas para los extraños sucesos astronómicos, otros interpretan estos mismos eventos como señales del cosmos, que parecen estar enviando mensajes cifrados sobre nuestro destino colectivo. Los eclipses, las lluvias de meteoros y otros fenómenos celestes no solo generan admiración, sino también una creciente especulación sobre cómo estos eventos podrían estar conectados con las grandes revelaciones espirituales de nuestra época. La ciencia avanza rápidamente, pero también lo hacen las percepciones espirituales, creando un terreno fértil para un diálogo entre lo físico y lo metafísico. A medida que se desvelan más detalles sobre estas conexiones entre lo místico y lo tangible, es esencial mantener una mente abierta sobre las implicaciones que estos descubrimientos podrían tener en nuestra percepción de la realidad.
La historia, las profecías y la ciencia no son esferas separadas. Están profundamente entrelazadas de una forma que apenas comenzamos a comprender. Los relatos antiguos y las visiones proféticas, lejos de ser meros relatos del pasado, nos invitan a reflexionar sobre una visión del mundo más amplia, en la que lo sagrado y lo cotidiano se fusionan de maneras inesperadas. Estos descubrimientos no solo enriquecen nuestro entendimiento de la historia, sino que también nos animan a cuestionar nuestro lugar en el vasto universo, desafiando las fronteras entre lo conocido y lo desconocido. ¿Te has preguntado alguna vez si el descubrimiento de estos gigantes felinos podría estar vinculado con los ángeles caídos mencionados en el libro de Revelación, específicamente en los versículos 14 y 15 del capítulo 9? La narrativa bíblica advierte que estos seres serán liberados para desatar caos y destrucción sobre una parte significativa de la humanidad. La idea de que la aparición de tales criaturas podría ser una manifestación de fuerzas oscuras, enterradas profundamente en la tierra, plantea una imagen aterradora. Según las Escrituras, el juicio divino desencadenará el regreso de estas entidades, cuyas acciones traerán consigo sufrimiento y desolación. La posibilidad de que estos seres estén vinculados con las criaturas recientemente descubiertas podría abrir la puerta a una interpretación aún más apocalíptica de los eventos que estamos viviendo. En una cueva oculta, revelada por el descenso del nivel del Éufrates, tanto investigadores como habitantes locales han reportado un sonido inexplicable que parece emanar desde las profundidades. No se trata solo de un ruido natural como el viento o el agua. Es un fenómeno que penetra el alma de aquellos que lo escuchan. Algunos aseguran que el sonido recuerda al maullido de un gato, mientras que otros evocan la imagen de una voz profunda y gutural, casi como un lamento ancestral. Algunos testigos incluso describen el eco como un lamento canino, sugiriendo que algo extraño y antiguo podría estar atrapado en las profundidades, esperando ser liberado. Este sonido, en lugar de tranquilizar, aumenta el misterio de la región, como si estuviera tratando de comunicar algo más allá de nuestra comprensión. Investigadores en el campo de la acústica y la geología han intentado grabar y analizar este fenómeno, pero sus descubrimientos han revelado patrones de frecuencia tan inusuales que desafían cualquier explicación convencional. Las anomalías que surgen no parecen tener una raíz geológica o natural clara. Esto ha llevado a muchos a preguntarse, ¿y si este sonido no tiene un origen físico, sino que es una manifestación más de fuerzas invisibles y desconocidas? Algunos teólogos y eruditos bíblicos están comenzando a explorar una inquietante posibilidad, que este fenómeno pueda estar relacionado con la aparición de uno de los ángeles caídos descritos en las Escrituras. Si es así, el sonido podría ser una señal de que algo mucho más grande y oscuro está a punto de desatarse en nuestro mundo. La caverna, que ha sido recientemente expuesta gracias al secado del Éufrates, podría ser el lugar donde un ser como este ha permanecido encerrado. La referencia bíblica en Revelación 9, 14, 15 proporciona un contexto más profundo al hablar de la liberación de 4 ángeles que han estado atrapados en el gran río Éufrates. La descripción sugiere que estos seres han estado en espera, preparados para un momento específico en la historia, para desatar un gran tormento sobre la humanidad. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión, más grande en la tierra, es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más.
Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar.